Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y más allá. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí! Hoy prepárense porque vamos a entrar a la intimidad, al refugio personal, al santuario de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, hoy vamos a espiar, pero de la manera más respetuosa y con su permiso, a Demet en su propia casa. ¿Y qué hace Demet en casa? Pues además de relajarse, consentir a sus mascotas y seguramente disfrutar de un buen libro, baila. Y no cualquier baile, un baile que te va a enamorar, un baile frente al espejo que te va a inspirar, un baile que te va a demostrar que Demet no solo es una actriz increíble, sino también una bailarina nata y una persona llena de energía y vitalidad. Así que si eres fan de Demet, si te encanta el baile, si necesitas un poco de inspiración para mover el esqueleto o simplemente si quieres pasar un rato divertido con nosotros, este es tu vídeo. No te lo pierdas ni un segundo porque te aseguro que te vas a sorprender. Antes de que nos sumerjamos en este mundo de ritmo y alegría, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro. Tenemos contenido nuevo y emocionante cada semana, así que no se lo pueden perder. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que ven y compartirlo con todos sus amigos amantes de Demet y del buen entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Bueno, ya sin más preámbulos vamos a ver a Demet Özdemir en acción. Prepárense para un espectáculo lleno de encanto y movimiento. Imaginémonos la escena, Demet en su casa, probablemente después de un largo día de rodaje o quizás en un momento de relax durante el fin de semana. La vemos frente al espejo, en un espacio que seguramente ha convertido en su pequeño estudio de baile personal. La música empieza a sonar. No sabemos exactamente qué tipo de música es, pero apostaríamos por algo movido, quizás una canción pop turca con ritmo contagioso o tal vez algo más internacional con un toque latino. Demet se deja llevar por la melodía. Lo que sigue es pura magia. Sus movimientos son fluidos, llenos de gracia y expresividad. Se nota que el baile es una pasión para ella, algo que la llena de alegría y la conecta consigo misma. No es un baile perfecto, ensayado hasta la saciedad. Es un baile natural, espontáneo, un baile que nace del corazón. Vemos su sonrisa reflejada en el espejo, una sonrisa que irradia felicidad y confianza. Observamos sus manos que se mueven al compás de la música, contando una historia invisible. Sus pies ligeros y ágiles recorren el espacio con ritmo y precisión. Su cuerpo flexible y armonioso se balancea al son de la melodía. Es un espectáculo hipnótico, una danza que te atrapa y te invita a moverte junto a ella. Lo que más llama la atención es la autenticidad de Demet. No está actuando, no está posando para la cámara, aunque supongamos que hay una cámara grabando este momento. Simplemente está siendo ella misma, dejándose llevar por la música y expresando sus emociones a través del baile. Es una ventana a su alma, una oportunidad de verla en su estado más puro y genuino. Nos imaginamos que este baile frente al espejo es una forma para Demet de liberar tensiones, de recargar energías, de conectar consigo misma. Es su momento, su espacio, su forma de meditación activa. Bailar le permite desconectar del estrés del trabajo, de las presiones de la fama y simplemente disfrutar del presente. Quizás este baile es una improvisación, una creación espontánea que surge en el momento. O tal vez es parte de una coreografía que está aprendiendo para algún proyecto futuro. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que es un baile que transmite mucha pasión y dedicación. Es probable que Demet, mientras baila, se mire al espejo no solo para corregir sus movimientos, sino también para conectar con su reflejo, para aceptarse y amarse tal como es. El espejo se convierte en su confidente, en su compañero de baile, en un testigo silencioso de sus alegrías y sus sueños. Podemos intuir que Demet, a través del baile, celebra su cuerpo, su feminidad, su poder. Se siente libre, se siente viva, se siente dueña de sí misma. Es un momento de empoderamiento, de autoafirmación, de conexión con su esencia más profunda. Este baile frente al espejo es un recordatorio de que todos tenemos una forma de conectar con nuestra creatividad, de expresar nuestras emociones, de encontrar alegría en las pequeñas cosas. No necesitas ser un bailarín profesional para disfrutar del baile.
Simplemente necesitas dejarte llevar por la música, mover tu cuerpo y permitirte sentir. Demet nos inspira a ser más auténticos, a ser más valientes, a ser más nosotros mismos. Nos muestra que la belleza no está en la perfección, sino en la naturalidad, en la espontaneidad, en la capacidad de disfrutar del momento presente. Y mientras Demet sigue bailando frente al espejo, nosotros, como espectadores privilegiados, nos sentimos contagiados por su energía, por su alegría, por su pasión. Nos sentimos inspirados a levantarnos de nuestros asientos, a poner música y a empezar a bailar. Porque al final, el baile es una forma de celebración, una forma de conexión, una forma de expresión. Es una forma de vivir la vida con más alegría, con más pasión, con más libertad. Y Demet Özdemir con su baile frente al espejo, nos lo recuerda de una manera hermosa y conmovedora. Entonces, ¿qué les pareció este vistazo a la intimidad de Demet Özdemir? ¿No es acaso inspirador verla tan auténtica y feliz? Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. En resumen, hoy hemos visto a Demet Özdemir bailando frente al espejo, una escena que nos ha permitido conectar con su lado más personal y auténtico. Hemos apreciado su talento para el baile, su pasión por la música y su capacidad para transmitir emociones a través del movimiento. Hemos aprendido que el baile es una forma de expresión, de conexión y de celebración. Y sobre todo nos hemos sentido inspirados a ser más nosotros mismos, a disfrutar del presente y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora, quiero pedirles un favor. ¿Qué les pareció el baile de Demet? ¿Qué tipo de música creen que estaba escuchando? ¿Cuál es su canción favorita para bailar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que sigan apoyando nuestro canal. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuestro. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan bailando y disfrutando de la vida. Adiós. Asterisco asterisco pero esperen, asterisco asterisco porque la cosa no termina aquí. Si pensaban que solo íbamos a especular sobre los movimientos de Demet, estaban equivocados. Vamos a profundizar un poco más en esta faceta desconocida, pero fascinante de nuestra querida actriz. Y para eso vamos a usar nuestra imaginación, y un poquito de investigación, no se crean que todo sale del aire, para construir una historia más completa de su relación con el baile. Pensemos en esto. Demet no llegó a ser una estrella de la noche a la mañana. Su camino, como el de muchos artistas, estuvo lleno de trabajo duro, dedicación y por supuesto mucha pasión. Sabemos que antes de conquistarnos con sus actuaciones en series como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, Demet ya tenía una conexión especial con el mundo del espectáculo. ¿Adivinen qué? Empezó como bailarina. Así es, mis chismosos favoritos. Demet Özdemir no solo actúa, también baila y baila muy bien. Desde muy joven demostró un talento innato para el movimiento. Se unió a grupos de baile, tomó clases de diferentes estilos y dedicó horas y horas a perfeccionar su técnica. Imaginen a la pequeña Demet con apenas unos años, moviéndose al ritmo de la música, llenando cada espacio con su energía y carisma. Seguro que ya era una estrella en potencia. Y no se crean que se trataba de un hobby pasajero. Para Demet, el baile era una vocación, una forma de expresarse, de conectar con sus emociones y de liberar su creatividad. Incluso llegó a formar parte del cuerpo de baile de la famosa cantante Bengu, una de las estrellas más importantes del pop turco. Imaginen la emoción de Demet al compartir escenario con una de sus ídolas. Eso sí que es un sueño hecho realidad. Pero la vida tenía otros planes para ella. Aunque amaba bailar, Demet sentía una inquietud, una necesidad de explorar nuevas formas de expresión. Y así fue como, poco a poco, empezó a adentrarse en el mundo de la actuación. Al principio fue difícil. Tuvo que superar muchos obstáculos, enfrentarse a la competencia y demostrar su talento. Pero Demet nunca se rindió.
Su pasión, su dedicación y su carisma la llevaron a conseguir sus primeros papeles en televisión. Y el resto, como dicen, es historia. Demet Özdemir se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Sus series han sido un éxito rotundo, sus personajes nos han enamorado y su talento nos ha cautivado. Pero, ¿se olvidó del baile? Claro que no. Aunque su carrera como actriz la mantiene muy ocupada, Demet nunca ha abandonado su pasión por el baile. Siempre que tiene un momento libre, se escapa a su estudio personal, pone música y se deja llevar por el ritmo. Bailar es su forma de relajarse, de recargar energías, de conectar consigo misma y de mantener viva esa chispa que la hace tan especial. Y aquí es donde volvemos a la escena que imaginamos al principio, Demet frente al espejo, bailando con pasión y alegría. Pero ahora, conociendo su historia, podemos entender mejor el significado de sus movimientos. Cada paso, cada gesto, cada mirada al espejo es una celebración de su trayectoria, de sus logros, de sus sueños cumplidos y de los que aún están por venir. Pensemos en la música que podría estar escuchando. Quizás sea una canción pop turca que le recuerde a sus inicios en el mundo del espectáculo, una melodía que la transporte a aquellos años de esfuerzo y dedicación. O tal vez sea una canción latina con ritmo contagioso, una invitación a liberar su energía y a conectar con su lado más sensual y divertido. ¿Y los movimientos? ¡Ay, los movimientos de Demet! No son solo pasos de baile, son una expresión de su personalidad, de su carisma, de su fuerza y de su sensibilidad. Vemos giros elegantes, saltos enérgicos, movimientos de caderas sensuales y miradas intensas al espejo. Es un espectáculo hipnótico que nos invita a unirnos a su baile, a dejarnos llevar por la música y a conectar con nuestras propias emociones. Pero lo más importante de todo es la autenticidad de Demet. No está actuando, no está posando para la cámara. Simplemente está siendo ella misma, una mujer apasionada, talentosa y llena de energía que ama bailar. Y esa autenticidad es lo que la hace tan especial y lo que nos conecta con ella a un nivel más profundo. Podemos imaginar que mientras baila, Demet se permite ser vulnerable, se permite sentir todas las emociones que la embargan, desde la alegría y la euforia hasta la tristeza y la melancolía. El baile es su forma de procesar sus experiencias, de sanar sus heridas y de celebrar sus victorias. ¿Y el espejo? El espejo es su cómplice. Refleja su imagen, pero también refleja su alma. Demet se mira al espejo no solo para corregir sus movimientos, sino también para conectar con su reflejo, para aceptarse y amarse tal como es. El espejo es su amigo, su confidente, su compañero de baile. Este baile frente al espejo es un recordatorio de que todos tenemos una forma de conectar con nuestra creatividad, de expresar nuestras emociones y de encontrar alegría en las pequeñas cosas. No necesitas ser una estrella de televisión para bailar. Simplemente necesitas dejarte llevar por la música, mover tu cuerpo y permitirte sentir. Demet Özdemir nos inspira a ser más auténticos, a ser más valientes y a ser más nosotros mismos. Nos muestra que la belleza no está en la perfección, sino en la naturalidad, en la espontaneidad y en la capacidad de disfrutar del momento presente. Y mientras Demet sigue bailando frente al espejo, nosotros, como espectadores privilegiados, nos sentimos contagiados por su energía, por su alegría y por su pasión. Nos sentimos inspirados a levantarnos de nuestros asientos, a poner música y a empezar a bailar. Porque al final, el baile es una forma de celebración, una forma de conexión y una forma de expresión. Es una forma de vivir la vida con más alegría, con más pasión y con más libertad. Y Demet Özdemir con su baile frente al espejo, nos lo recuerda de una manera hermosa y conmovedora. *** Ahora sí, ¿qué les pareció esta inmersión profunda en el mundo del baile de Demet Özdemir? *** Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y contarles esta historia. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el baile imaginario de Demet? ¿Qué tipo de música creen que estaba escuchando? ¿Cuál es su estilo de baile favorito? Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos amantes de Demet y del buen entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco y más allá. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan bailando y disfrutando de la vida. Adiós. Y que viva Demet Özdemir.